Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steph. ¿Cómo siguen en este verano, en este encierro aún? ¿Saben que he sentido que la gente se ha estado relajando? Y creo que es importante, bien importante, seguirnos cuidando porque parece que esto no está mejorando tanto, así que hay que mantener la paciencia. Yo ya estoy aquí en Valle, me fui unos días a Acapulco. Ahora está un poquito lluvioso, estoy contenta de platicar con ustedes. Me escriben mucho, la verdad les agradezco porque pues es como tener esta conversación con ustedes y ver qué les sirve, ver qué les conecta y cómo puedo pues seguir aportando a su camino a través de lo único que tengo que ofrecer, que es mi experiencia. Tengo anuncios importantes. Este viernes 2 de agosto es la masterclass de los 3 secretos para ver amor en el sufrimiento. Somos 1,500 personas registradas y les recomiendo mucho que se inscriban. Ya quedan pocos lugares para esto. Es gratis y va a estar súper buena. La verdad es un tema y voy a hablar una de las metodologías que más me ha transformado, que es esta que hemos estado plática y plática, que es el trabajo de Byron Katie o The Work en inglés. Entonces no se lo pierdan, creo que va a estar interesante escuchar esa historia y ver el impacto que ha tenido en mi vida estas herramientas y es una de las más poderosas que uso diario, casi diario. Entonces nos vemos igual para platicar el viernes. Vamos a hacer un ejercicio en vivo de The Work, les prometí eso, con alguien del público, para que tomen una probadita de eso y vean de qué se trata. Y el sábado tenemos clase de yoga a las 9. Les gusta mucho lo de bailar, pero también me gusta usar el cuerpo y las posturas para conectar en diferentes intenciones. Y es algo bien importante porque yo he estado viendo que la gente quiere hacer ejercicio al hacer yoga y entonces prefiero que hagan ejercicio antes y que cuando vengan a la clase vengan con una mentalidad de querer sanar y conectar en vez de querer sudar, porque eso es lo que vamos a obtener y creo que ahí hay una brecha que se abre muy interesante y nos damos cuenta cómo necesitamos este tipo de práctica mucho más que estar fit, la verdad. O sea, entiendo que todos le damos valor al cuerpo, es súper importante estar sanos, pero creo que es importantísimo estar centrados. Entonces, acompáñenme los sábados con una perspectiva más de terapia y no de ejercicio. Nos vemos ahí el sábado a las 9 de la mañana a través del Instagram Live y también el viernes. También les recomiendo mucho, Ram Dass está haciendo a través de su Instagram Live unos como invitando a artistas, se llama Soulland Music. Invita a artistas que cantan kirtan o cantan canciones normales, pero que digamos que son parte de la familia. Y entonces cuentan historias de Maharaji, de Ram Dass, etc. El domingo pasado estuvo un chavo que me fascina cómo canta, que se llama Trevor. Y él está grabado en el Instagram Live de Ram Dass, de Baba Ram Dass. Si no siguen a Baba Ram Dass, tienen que seguir a Baba Ram Dass. Si no, es casi loco que me sigan a mí, no lo sigan a él. Y el domingo va a estar justo en su Instagram de Baba Ram Dass, Jay Uttal, que es también un devoto de Maharaji que lo conoció en su cuerpo. Y va a cantar, él canta kirtan, me gusta muchísimo él también, entonces los recomiendo mucho. No estoy segura a la hora, pero fíjense en sus historias de ellos y yo también lo voy a compartir pronto. Entonces, hoy les tengo un tema que me han estado escribiendo mucho y está ligado a lo que he estado platicando en otros capítulos, pero está bueno seguirlo tocando porque es una manera, creo, de aclararlo más y más y más hasta que se vuelva una práctica más accesible para todos. Y el tema es el sabotaje, ¿no? El autosabotaje. Es un tema súper fuerte porque creo que no nos queda claro, nos sentimos como mal con nosotros mismos, pareciera que solo nos pasa a nosotros. Y hoy voy a hablar de cómo es, 1, es parte del proceso y 2,
es de lo que tratan todos los libros, digamos, de filosofía antigua, o sea, en India, el Ramayana, todos estos libros hablan de una guerra. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál creen que es la guerra? Del ego contra el verdadero ser, o sea, interna, está pasando adentro y es nuestra fuerza para evolucionar y nuestra fuerza contraria hacia jalarnos hacia abajo y quedar sufriendo y atrapados. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que se ha tratado miles de años, este proceso interno. Voy a platicar un poquito de esto y voy a platicar con ustedes de una herramienta o la única herramienta que conozco para empezar a darle la vuelta al autosabotaje. Muy bien, entonces vamos a comenzar tomando esas 3 respiraciones juntos, en donde estén. Vamos a empezar a conectar en este espacio de aquí y ahora. Cierro los ojos, voy a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces, creo que todos hemos experimentado esta fuerza contraria a la que tenemos de cuando queremos evolucionar, nos sentimos inspirados, estamos siguiendo un plan, sea alimenticio, espiritual, de ejercicio, siempre viene como esta fuerza de ya que flojera, esta fuerza como de literalmente echarnos a perder el esfuerzo que llevamos. Ahora quiero comenzar diciendo algo importante. El autosabotaje es parte del proceso y es muy curioso que las caídas no las contamos como parte del proceso, o sea, solamente lo vemos, medimos nuestra evolución en una línea, ¿no? Digamos que ascendente nada más, lineal además. Y esto es muy falso porque la única manera de seguir desarrollando músculo espiritual, es a través de ese esfuerzo, de esas caídas. O sea, son muy necesarias, pero muy necesarias. Y a mí me ha pasado todo el tiempo que en las caídas sientes que lo pierdes por completo y dices, ya lo perdí, ya valió, o sea, esto ya valió para siempre. Se siente como que ya no contó, es casi como si todo ese esfuerzo valiera para nada. Y así se siente, como una pérdida y es como, pues ya valió. Y hay veces que por el mismo reproche de esta caída nos mantenemos muy abajo, nos tardamos mucho tiempo en regresar. Entonces, lo que yo he experimentado con mi maestro, y les voy a contar el cómo empecé a llevar esto como una forma un poco más ligera, no tan seria, fue a través de entender cómo Ram Dass hacía su propio proceso. Y se los he estado comentando porque va muy relacionado con el capítulo de la medicina más poderosa es el amor. Es de nuevo, o sea, como que no hay las respuestas dentro del campo espiritual. Y a mí esto me frustraba mucho al principio porque estamos acostumbrados a actuar desde la voluntad y desde una receta. A ver, yo quería llegar con Ram Dass porque así soy, ¿saben? Tengo esta personalidad muy disciplinada, desde muy chiquita hacía gimnasia. Y mis papás hasta se traumaban porque mi maestra de gimnasia me decía, no puedes comer chocolates, dulces, etcétera, ¿no? Y yo tenía, yo creo que 6 años. Y no comía. Y mis papás era como, Steffi, estás en una fiesta, ¿no? Imagínense una niñita. No, porque a mí me dijo Stoyanka, mi maestra, que no puedo comer chocolates. Y no comía chocolates en las fiestas. Entonces mis papás sí se asustaban un poco de mí. Es que me da mucha risa imaginarme esta personalidad que a mí me ha hecho mucho daño, o sea, me ha hecho mucho bien, porque evidentemente me ayuda mucho a permanecer en un camino, enfocarme, en conseguir muchas veces lo que quiero, pero también me llevó a esa ruptura de entender que esto que estamos buscando, ese amor, esa paz, eso no lo podemos obtener a través solo de la voluntad. Y eso me frustró muchísimo, porque yo estaba buscando un maestro
pues que me diera justamente esa instrucción de la receta perfecta para ya salir de esto y que funcione. Entonces buscaba mucho un maestro que me dijera, vas a hacer estas posturas, vas a hacer este pranayama, esta meditación, y con eso estás, y no te salgas de aquí. ¿Y saben qué pasa con ese tipo de manera? A mí me rompe mucho porque yo ya soy muy rígida. Entonces, si me meten más rigidez, digamos que acabo tronándome. Y Ram Dass me tronó mucho en el aspecto de decir, me acuerdo llegar y decirle, dime qué hacer y yo lo hago, como que yo sé que yo puedo. Yo sé que yo puedo hacerlo, entonces dime qué hago. Y me decía, el problema, me dijo, es que esto no es algo que puedes hacer, esto es algo que te tienes que convertir, esto es algo que tienes que ser. Y eso para mí era como que me hablaran en chino, era como, ¿qué está diciendo este personaje? O sea, ¿cómo voy a ser amor? O sea, enséñame a hacer algo para convertirme en amor, pero no me digas, sé amor. Y poco a poco ha ido permeando en mí esta cualidad más suave de observarme y observar mis procesos y observar el sabotaje, porque les voy a decir muy, muy corto cuál es la solución del sabotaje, o más bien, ¿por qué obtiene fuerza el sabotaje? Y si se ponen a pensar, ¿qué hacemos cuando caemos? Cuando llevamos una rutina, pónganle ejemplos muy, muy prácticos. Estamos haciendo una super dieta, vamos muy bien y de repente nos tomamos una copa de vino y me acabo tomando todos los postres, casi que hot wings, papitas fritas, dulces, se fue. Nada más dense cuenta cuál es nuestra inmediata reacción a esto. La inmediata reacción es el castigo, siempre. Y es lo que le he estado hablando en los otros capítulos. No nos damos cuenta que el sabotaje cobra mucha fuerza por el reproche de lo que acaba de pasar. O sea, estas caídas, como no las vemos como parte del proceso, las vemos como me salí del camino, no seguí en el camino y es parte de, me salí. Y entonces, claro que en esa salida pues hay muchísimo castigo, reproche, culpa, y empieza a haber todo este lenguaje interno de maltrato. Y lo hacemos ante todo. Si llevan a una práctica espiritual y están tratando de no reaccionar, a mí me pasa mucho esto de mis hijas, ¿no? De que tengo este patrón muy fuerte de mi mamá, que viene mucha agresión. Y es una agresión fuertísima, ¿no? Fuertísima, una agresión muy fuerte con mis hijas, bueno, de ella hacia mí y de mí hacia mis hijas. Y trato mucho de manejarla y evidentemente, pues de repente va subiendo, agarro mi proceso, estoy súper centrada. Pero una de esas, estoy cansada, no dormí bien, no estoy comiendo tan bien, no medité algunos días y viene la bajada. Y viene la reacción con mis hijas y inmediatamente después de eso ya no voy a hacer práctica casi. O sea, cuando estamos en esa energía y sigue siendo parte del sabotaje, nada más quiero que se den cuenta que esa etapa de la culpa y del castigo sigue siendo parte del mismo ciclo porque es lo que lo alimenta. Mientras yo me mantenga sintiéndome mal, culpándome y castigándome, sigue siendo parte del mismo bajón. Entonces, la manera más rápida de salir de esto, primero es entender que es parte del proceso. Y nosotros no queremos verlo así, lo queremos ver como que yo tengo algo malo y yo me saboteo. Es como, no. Entiéndanme, este libro del Ramayana, que es un libro de la cultura hindú viejísimo, ¿no? Habla todo el tiempo como de guerras, ¿no? Y estas guerras, también el Bhagavad Gita, que es un libro súper extraordinario de filosofía del ser, literalmente es un manual para el despertar de la conciencia, y están platicando de una guerra. ¿Esta guerra dónde está sucediendo? Está sucediendo dentro de nosotros, todo el tiempo. Y todo el tiempo está habiendo esta lucha entre nuestro desarrollo, el querernos acercar a la luz, al amor, el mantenernos, y esta gravedad natural que la tenemos todos, que no nos permite seguir, que nos jala hacia abajo, que nos jala hacia el otro lado. Y es la lucha del ego
Ramgiri decía mucho que, pues yo creo que es justamente, vemos esta resistencia cuando nos acercamos a métodos que sí funcionan. Y ahí de repente sale ahí esa voz de no, esto está aburrido, no, esto no sirve. Es esa flojera, porque el despertar real no es nada entretenido. La verdad, tengo que ser sincera con ustedes. Nos encantan las experiencias, pero nos revienta los procesos verdaderos, porque las experiencias me siguen manteniendo como en este rush de no sabes la meditación que tuve y sentí, pero el real trabajo, cuando en verdad empezamos a avanzar, nos damos cuenta que no es tan divertido, no es tan entretenido, ¿saben? Las emociones no son como tan en pico, ¿saben? Ni tanta subida, así el rush, ay no, me siento súper high, ni tan bajas. Empieza a ser mucho más el observar la humanidad desde un lado mucho más neutral. Y a poquita gente quiere entrar en la humanidad tiene mucha carne, es muy entretenido ser humano, fíjense, nuestros dramas tienen mucho jugo. Y lo espiritual se mantiene muy observando, ecuánime, todo vale, todo viene, ¿no? Y esta sensación de amor incondicional es sutil, es muy hermosa, muy expansiva, pero es sutil, no es un rush de adrenalina, de me siento feliz como cuando les premiaron un proyecto y se sienten como valiosos. Es más un sentimiento constante de que todo está bien, de que todo vale, de que todo está en su lugar. Entonces, creo que parte del sabotaje es por querer seguir viviendo este sube y baja que no nos promete tanto la ecuanimidad, ¿no? Nos los hace mucho más nuestra humanidad, nuestra parte humana. Entonces, creo que el primer consejo que les tengo hoy es acordarse que es parte de la lucha y que estos libros hablan de esta lucha. Entonces, no es algo personal de ustedes ni malo de ustedes. Y lo segundo es, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Cuál es la solución cuando me veo que me estoy diciendo a mí mismo, no vales nada, ¿no? O sea, si sigo reaccionando con mis hijas, no me merezco ni siquiera enseñar, porque esa es mi primer voz, obviamente en mi rol, en lo que me toca a mí en mi vida, es pues ya no debo de grabar podcast, ya no debo de hablar con ustedes los viernes, ya no debo de enseñar yoga, ya no debo hacer nada. Y entonces, si cada vez que cayera en el proceso yo decidiera escuchar esa voz del sabotaje, les juro que este podcast ya no existiría. Entonces, lo primero es cachar el sabotaje y en vez de reprocharnos, es darnos cuenta que estamos en ese escalón. O sea, estamos en la parte del proceso que nos toca amarnos en nuestros lados más bajos. Y regresamos al mismo tema. Porque yo lo entiendo, porque para mí ha sido la práctica de mi vida. Y hasta estos últimos años es cuando tuve esta reunión con Ram Dass, y a ver si esto no suena muy elevado, espero que no, porque me gusta siempre mantenerlo muy hacia la tierra. Pero les contaba yo estas historias, ¿no? Como que y esto es clave, van a empezar a trascender en el camino espiritual, o sea, empiezan a meditar un poquito más serio, empiezan a, digamos que avanzar en este proceso y lo primero que va a pasar es que van a darse cuenta de su locura. Y esto nos decimos, pues entonces estoy retrocediendo y es como, no, ese es el primer paso a entender que estoy evolucionando, es empezar a ver lo que no podía ver antes porque ni siquiera estaba consciente. Entonces creo que eso es parte del mismo procesito de, ok, primero me doy cuenta y después sería, pero le estaba contando esta historia a Ram Dass. Entonces yo me empecé a dar cuenta de toda mi porquería y me daba mucha pena. Me daba mucha pena porque soy muy humana y se me salía esta porquería y la gente me idealizaba, sobre todo creo que al principio
Em, Puede ser que no estaba advirtiéndole a la gente tanto de mi humanidad, porque ni siquiera me daba cuenta de este proceso que está pasando ahorita, que lo tengo más consciente. Y entonces la gente te idealiza y creen que no tienes esta parte humana. Y cuando me acerqué a ciertas personas, porque también empecé a generar amistades también dentro de mi estudio de yoga, pues empezaron a darse cuenta de mi humanidad y luego les chocó y casi que hoy en día no hay respeto ni admiración ni nada, ¿no? Al revés, todo lo contrario. Y esto me empezó a dañar mucho a mí porque evidentemente queremos ayudar a la gente, pero además siempre queremos el reconocimiento y el amor de los demás. Y lo que no nos damos cuenta es que lo que verdaderamente queremos es el reconocimiento y amor de nosotros mismos, que no nos acostumbran ni siquiera a entender cómo dárnoslos. Entonces, cuando yo iba con Ram Dass, iba mucho con tratar de refinar mi personalidad y pensaba que con la práctica la personalidad cambiaba y estos autosabotajes también se iban a quitar, pero no es real. Y lo que me pasaba con él era algo muy especial y era que, y esta es la manera, por eso se los digo, porque este es el único camino a la medicina, es el amor incondicional. Regresamos a lo mismo. Yo no conocía el amor incondicional hasta que lo conocí a él. Y él no conoció el amor incondicional hasta que conoció a Maharaji. Y les voy a contar la historia porque creo que es la única manera de vivir la historia y luego poder dárnoslos a nosotros mismos, porque suena muy bonito que les diga tenemos que amarnos. Y otra vez viene la pregunta de Ram Dass, ¿pero cómo? Porque cuando empiezo a ver que caigo y me saboteo y me hago daño, cuando yo lo que quiero es todo lo contrario, ¿cómo hago para amarme? ¿Qué significa darme ese amor? Y por eso les voy a decir esta historia. Entonces, creo que yo les grabé un poco lo que me sucedió a mí cuando Ram Dass me dio mi nombre, cuando lo conocí. Pero es importante conocer qué le pasó a él. ¿Cómo Ram Dass empezó a vivir ese amor incondicional? Ram Dass, para los que no conozcan, era un maestro muy famoso de Harvard. Tenía muchísimo dinero, o sea, tenía un avión, para que me entiendan el nivel de dinero que tenía Ram Dass. Tenía una herencia muy fuerte porque su papá era, de hecho, un judío de Boston, abogado, y le iba muy bien. Y vivía en una familia, digamos, pudiente. Y él tenía esta típica personalidad judía del achiever, ya saben, esta persona que quiere, y no me estoy burlando de los judíos, lo que pasa es que yo soy judía y conozco muy bien esa semilla que nos plantan, porque además la veo mucho en Adrián también, de tienes que sobresalir y ya saben, esta culpa si es que no acabas por hacer las cosas, digamos, bien en el ámbito material también. Y él acabó siendo un súper niño bueno, ¿saben? O sea, y acabó haciendo caso a todo esto. Y tenía todo, ¿no? Era maestro de Harvard, tenía su oficina en Harvard, tenía un departamento de investigación para él, todo, aviones, viajes, lo que quieran. Y se sentía muy mal por dentro. Y lo que le pasó después, no es que, haciendo la historia corta, que es muy larga, conoció en Harvard a Timothy Leary, que era un personaje que usaba psicodélicos, y cuando tomó el primer psicodélico, se le cayeron todos sus roles, o sea, en la alucinación vio cómo se le cayeron todos sus roles. Y él sintió por primera vez una paz y un infinito de lo que realmente representaba su ser. Y en este despertar tremendo con este químico que se metió, pasó muchísimos años tratando de someter el químico para permanecer en ese estado de conciencia, pero lo que pasa es que siempre regresaba a caer. Y entonces desesperó y decidió ir a India a buscar a alguien que pudiera decirle cómo permanecer en el estado sin el químico. Y entonces ahí conoció a nuestro gurú, a Maharaji, y está increíble la historia porque se estaba desesperando él en India porque no estaba encontrando. O sea, sí estuvo viajando, todo, bla, 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 y no encontró nadie.
Y de repente en un café en Delhi, él dice que vio a este niño güero, porque literalmente era un niño, como de California, pero que estaba vestido pues todo de blanco, que tenía varias como malas, que son estos collares hindús, estaba descalzo y dijo, si viajaría con alguien en India sería con él, ¿no? Y entonces él lo invita a hacer una caminata para presentarle a su gurú, para llevarlo a su gurú. Y él pensó como, pues bueno, ¿qué tengo que perder? ¿No? Ya estaba súper deprimido, lo corrieron de Harvard por estar probando tantos químicos y decidió hacer este viaje y llegó a esta colina a los pies del Himalaya. Y él dice que al principio llegó a este círculo, imagínense este círculo de gente, todos vestidos de blanco alrededor de un señor con una cobija. Y él dijo, Dios de mi vida, llegué a un culto. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ya enloquecí, o sea, ¿por qué me tengo que ir de aquí? Pero pues ya estaba ahí. Y justo cuando llega este personaje güero, se le acuesta por completo pecho al piso a este señor en cobija y empieza a llorar. Y Ramdas dice, está completamente loco. Y le está tocando los pies y besando, ¿no? Lo está tratando de tocar los pies, este personaje que se tira al piso. Y Ramdas está pensando internamente, yo voy a hacer lo que sea, pero no le voy a tocar los pies. Entonces está con una resistencia tremenda, hablando de esta fuerza de no evolución, la fuerza del ego, y le está diciendo a su cabeza, pues vete, esto es una locura. Y entonces lo señala el señor de la cobija, que era Maharaji, y le dice, ven, y entonces va y lo primero que hace es quererlo como, le dice, ese coche es tuyo, porque llegaron en coche, le dice Ramdas, sí, ¿no? Y le dice, ¿me lo regalas? Y él se empieza a poner más tenso, dice, ¿qué chutzpe? Que es una palabra en sánscrito, no, es una palabra judía como para decir que qué pantalones, qué agallas como para pedirme el coche, y se empieza a poner muy nervioso. Y entonces empieza como a irritarlo literalmente. Y un día antes que pasó esto, Ramdas en este viaje salió en medio de la noche a ver las estrellas y se acordó de su mamá. Se acordó de su mamá que había muerto 6 meses antes de un cáncer en la vesícula. Y pensó en ella y ya, ¿no? Pasó eso. Entonces llegan a este momento donde lo está llamando y entonces se acerca más y le dice, ayer estabas pensando en tu madre. Entonces Ramdas se empieza a poner como más serio, porque como en la vida él no le contó a nadie, ¿cómo va a saber esta personaje de India qué está pasando o qué pasó por la cabeza de Ramdas? Y entonces se le acerca y le dice, se murió y se le hizo muy grande el estómago. Y le dijo la palabra en inglés, spleen, en la vesícula. Y dice que en ese momento Ramdas, cuando se dio cuenta que podía pues, literalmente saber cosas de su mente, como que se le tronó algo en su cabeza. Fue como, esta persona, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? O sea, empezó como a tratar de investigar cómo puede saber y dice que de repente la máquina se tronó. Fue como ¡pum! Y entonces le dio mucha pena ver que tenía poderes Maharaji, que podía leer su mente. Entonces dice, a ver, espérame. Pero si sabe ese pensamiento, también va a saber y no, también, no. Dice, entonces como que empezó a ver su neurosis rápido en su cabeza y dijo, o sea, me va a pensar que soy una asquerosidad. Y cuando le da este sentimiento de asco hacia él mismo por su propia mente, vio a Maharaji y se le pone muy a la altura de sus ojos. Y él dice que cuando lo vio, fue por primera vez que sintió amor incondicional. Fue como, sí veo todo eso y aquí estoy amándote. Y empezó a llorar. Dijo que sintió un crack en el corazón, como un... Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Dice que no estaba triste ni contento, que fue nada más un sentimiento que había llegado a casa. Este amor incondicional de Maharaji, porque todo el tiempo nos sentimos todos que no somos adecuados.
No importa de dónde venimos, no importa cuánto dinero tenemos, no importa lo que hemos logrado, siempre nos sentimos que no somos adecuados, que hay algo malo en nosotros mismos. Y él podía amar a la gente incondicional, no estaba tratando, estaba amando como el sol a la gente como era. Y tenía un efecto que cambiaba la vida de la gente. Y uno de los devotos, un señor que estuvo ahí, que era un doctor Larry Brilliant, decía que la magia de estar con Maharaj es que no solo se sentían amados incondicionalmente ellos, sino que ellos al estar en ese amor amaban a todos y a todo incondicional. Y ese es el poder que tiene mi gurú y Ram Dass. Entonces, cuando yo llegaba con el autosabotaje y empecé a ver, después de años, de sentir su amor, porque en el capítulo del nombre, la historia detrás de mi nombre, les cuento un poco lo que a mí me pasó cuando conocí a Ram Dass y fue este amor incondicional lo que a mí me transformó, porque en mi vida lo había sentido, jamás. Entonces, como nunca aprendemos a amar nuestra humanidad, inclusive en nuestros procesos, nuestro autosabotaje, todo eso, lo aprendemos a luchar, a evadir y a esconder. Y esto por primera vez era como enséñamelo todo y eres igual, te amo, igualito, no necesitas hacer nada para ganar ese amor y eso te transforma para siempre. Y eso fue lo que a mí Ram Dass me empezó a dar en cada retiro y me empezó a enseñar a través del ejemplo, porque estuvo extraordinario que no me tuvo que dar una guía, la receta. ¿Cuál era la receta? Entrar en esta dimensión de amor incondicional. Él haciéndolo conmigo y yo empecé a poder transferirlo hacia mí misma. Y hoy en día que dejó su cuerpo, pues cada vez lo siento más, esta capacidad de decir, sí, y eso también es parte de mí, y sentir ese amor hacia mí misma, como diciendo, no por eso valgo menos, y no cuando caigo y entro en el sabotaje. Les digo que pierde fuerza por completo el sabotaje cuando en lugar de castigarse, comienzan a aceptarlo y amarlo. Es como, ay, me pasó esto, parte del proceso. Y en cuanto lo aceptas y lo amas, como que yo físicamente relajo mi cuerpo, respiro hondo, porque me tengo que meter al momento presente para poder sentir ese amor. Y me meto en una especie de suavidad, la cual yo de niña, al revés, mis procesos para conseguir algo siempre ha sido a través de la lucha, del esfuerzo. Y no quiere decir que no necesite disciplina para meditar y agarrar mi mala. Hago mis prácticas, pero las hago con suavidad, porque esa suavidad a mí me transforma y me hace dejarme de sabotear. La respuesta al dejar de sabotearse es amar el saboteo. Es que está loco, ¿verdad? Pero mientras lo odien, lo escondan y lo evadan y no quieran que vuelva a pasar, tiene que volver a pasar. Porque si queremos jugar a sentir Dios dentro, Dios no es esto sí y esto no, Dios es todo. Entonces empezamos a amar todo lo que sucede en nuestro interior y deja de tener fuerza. Es que es impresionante. No sé si se dan cuenta, pero en una última plática con él, de mis últimas pláticas que estaba con él, me acuerdo que de nuevo, ¿no? Salió este tema y le dije, es que sigo atorada, Dios de mi vida, o sea, sigo apegada a castigarme, a estar dura, a no poder amar mi historia, ¿no? Cuando está fea, cuando no es lo que yo quiero. Me dijo, pero esa persona no eres tú. Yo sé que está muy profundo y loco esto, pero me dice, observa tu encarnación. Es como si vieras la película desde el observador amoroso, desde esta creación increíble. Estás viendo esta encarnación de esta mujer que le tocó un paquete de nuevo. Y la observas y observas tu vida y la amas. Amas todo en tu encarnación. Tus 3 hijos, el cansancio, el esfuerzo, el estrés, el estar luchando. Amamos la historia tal cual es. Esa es la única salida del sabotaje, es que se vean cayendo y lo amen. Amen el sabotaje. Amen el sabotaje. Ya me comí la pizza, ya le grité a mi hija. Y ahora, ¿cómo veo los ojos de Maharaj y yo es lo que hago, o de Ram Dass,
y visualizo ese amor. Es como todo está bien, todo es parte de, y esto también, y esto también. Y esa es la manera de empezar a cambiar esos patrones, no desde la lucha, no desde la disciplina, no desde la voluntad, desde el convertirse en amor incondicional. Fue un podcast un poquito largo, creo que me he estado alargando un poco más últimamente, pero saben que hay historias que vale mucho la pena contarlas porque cuando las escuchamos y las vivimos, empezamos a sentir ese amor que él sintió. O sea, esa colina, no sé en cuántas veces cuenta esta historia Ram Dass, creo que todas las veces, véanla. Le pueden poner la historia de Ram Dass con Maharaji, va a salir. Y es increíble escucharla de él porque es casi como si te pasara ese amor incondicional que él sintió, y es lo que hacía él. Amaba incondicionalmente a la gente, y eso es lo que transforma a uno mismo, a las personas y sus patrones y sus sabotajes y todo esto. Entonces creo que regresamos a la medicina es el amor, pero ahora sí el sabotaje, y no se desesperen, véanlo venir porque va a venir, eso es parte del proceso, y denle mucho amor y humor, con amor y con humor. Otra vez es como, ay, esta persona y su proceso. Los quiero mucho, ya hablé muchísimo hoy. Espero que les haya gustado la historia. Espero que puedan encarnar más esa sensación de suavidad en sus procesos y en sus bajones y en sus caídas, para que poco a poco se vaya transformando con paciencia, sí, con más pedir esos momentos en vez de alejarlos. Nos vemos este viernes para platicar un poco de esta historia, otra vez si quieren del tema del sabotaje, de este maltrato interno. Y, vamos a hacer el ejercicio de The Work, pero podemos platicar un poquito también de esto. Y el sábado para práctica del yoga y el domingo para la masterclass, ¿ok? A las 10 de la mañana es la masterclass. Nos vemos todos, los quiero muchísimo, de verdad, muchas gracias siempre por escuchar. Que tengan una hermosa semana. Namaste.